Buenas noches, familia. Bienvenidos a este tiempo. Realmente les felicito porque han estado primero disponibles al sacar su espacio hoy sábado, y yo creo que también estamos dispuestos para recibir la palabra que Dios en este momento nos va a afirmar. ¿Alguien recuerda el nombre de la serie? No, fue el nombre de la prédica del Paz. Pero el juego de calamar trata de finanzas. ¿Recuerdan el nombre? Descubrir, poseer y administrar riquezas. Vale, quiero iniciar, para que continuemos con esto, con una historia que muy seguramente el momento que se las vaya relatando, usted va a identificar de quién habla. Entonces, esta es la historia de un joven del que muy seguramente nosotros hemos escuchado, rico, porque pertenecía a una familia adinerada, y en una ocasión, intentando ser dueño de alguna parte de la gran fortuna de su familia, solicita que se le entregue su herencia. Su padre, después de tanta insistencia, le entrega parte de lo que podría ser la herencia para este hijo. Así que por fin este hijo lo delimita esa cantidad en su mente y decide irse lo más lejos donde nadie interfiriera en hacer la vida según su antojo. Entonces tenía la filosofía de que la vida es una sola, así que disfrutemos con eso. Entonces él se va de lejos de casa y empieza disfrutando comprar lo último en tendencia, vistiéndose a la moda. También compraba todo lo que veía en la calle, si fuera necesario o no. Compró lo último en tecnología y además patrocinó todas las fiestas en las que él quería estar. Y como el dinero para él tenía un límite, su herencia llegó el día en que no esperó, y ese día no tenía nada para gastar, ni siquiera tenía para subsistir. Así que decidió vender las propiedades que había adquirido para poder subsistir. Después de venderlas, no pudo salir a ninguna fiesta como las que él quería y tampoco ninguna salida casual. Y ya nada le era suficiente. Así que ya dijo, no, necesito empezar a trabajar. Si aunque nunca lo había hecho, decide empezar a trabajar y tomó una mala decisión de que fue pedir prestado mientras tanto. Así que antes de que le llegara el sueldo, ya lo debía. No tenía manera para pagar, así que estresadísimo, decide un día volver a casa, arrepentido, con la cara de vergüenza, y llega su padre, pero su padre al verlo, lo que hace es posicionarlo nuevamente en su identidad, y desde allí, después de aprender de este error, el dinero no escaseó, porque este joven aprendió a administrar así como su padre. ¿Recuerdan o se les vino en mente de quién podemos hablar? Del hijo pródigo. Y más adelante vamos a ver que tal vez se puede conocer, como ahí vernos identificados nosotros también con esta historia. Como EJ, estamos aprendiendo a administrar por bloques. ¿Recuerdan con qué círculo concéntrico empezamos el año? El ser. Después fuimos familia. Y después de familia estamos ahora en productividad y finanzas. Y entendemos que cada círculo concéntrico, cada sistema que Dios creó, también lo sustenta y nos está enseñando a traer ese orden a nuestras vidas. Entonces estamos creciendo en entendimiento, ¿cierto? Yo creo que en este tiempo Dios nos está llevando a mayor entendimiento para poder expresarnos como empoderados. Y al día de hoy podemos tener dos conclusiones que yo creo que todo lo podemos tener claro. Y lo primero es que todo se sujeta a propósito. ¿Qué es lo primero? Todo se sujeta a propósito, y mis amados, las finanzas no son un tema aparte, sino que también se sujetan al propósito de Dios. Dile al que tiene a tu lado, las finanzas también se sujetan al propósito de Dios. Y como tenemos esto claro, otra realidad es que nosotros no vamos detrás de las riquezas, sino que vamos detrás del dueño de ellas. ¿Sí? ¿Creemos eso en nuestra vida? Yo no estoy persiguiendo riquezas, sino que voy detrás del dueño. Yo quiero que afirmemos una realidad, pues que teniendo en cuenta, como nos decía el asesor hace 8 días, las riquezas son neutras, son amorales, y se requiere desarrollar la mentalidad de un administrador fiel para empezar a crecer en esa productividad. ¿Por qué? Porque ser productivos hace parte de la mentalidad de los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén, ¿verdad? Somos hijos de Dios, por tal razón ser productivos hace parte de nuestra naturaleza.
Pero mis amados, si nosotros no llegamos a esa plena conciencia de que soy hijo y por tal razón también soy productivo, vamos a ser como el joven de esta historia, que tenía un padre administrador, pero él de administrador no tenía absolutamente nada. Entonces, si nosotros no adoptamos la mentalidad de productivos así como nuestro padre, de un administrador fiel, vamos a ser como este joven que sencillamente pensaba en derrochar y sus recursos fueron mal administrados. Entonces, ¿por qué? Porque entendemos que dominamos lo material, lo espiritual domina lo material. Y si nosotros vamos a tener ese pensamiento claro, pues no vamos a estar ahí embolatados con lo que este mundo nos está mostrando. Y es estar ahí embolatados o estar subyugados con esta temática que es la productividad según el mundo. Entonces tenemos dos paralelos. El mundo está acostumbrado a retener, ¿sí? El pensamiento del mundo es, usted el que si retiene al final es el que más tiene. Así que el pensamiento humano es acumular riquezas. Y es un pensamiento basado en la necesidad y la codicia, ¿sí? Yo todo lo necesito y por tal razón aún si tengo, también necesito más. Pero nosotros no somos según el mundo, ¿verdad? Somos hijos y por tal razón en el reino no es cuestión de retener, sino que el reino es cuestión de administrar. ¿Es cuestión de qué? Administrar. Y administrar con sabiduría, porque aquí todos somos administradores, ¿cierto? Toca ver es cómo administramos, pero en el reino es cuestión de administrar con sabiduría, porque un mal administrador acarrea la escasez. ¿Qué pasa con un mal administrador? Acarrea la escasez. Entonces, a diferencia del mundo, nosotros no acumulamos riquezas. Dile al que tiene a tu lado, que tú no acumulas riquezas, porque nosotros no somos dueños. No somos dueños de absolutamente nada. Por tal razón, nosotros no vamos a ser malos gestores, no vamos a acabar en pobreza, sino que vamos a administrar con sabiduría. Y quiero leerles unas estadísticas, porque todos hemos tenido la mala experiencia de mal administrar nuestros recursos, ¿sí? Todos pasamos por eso y tal vez usted aún esté pasando por eso. Pero también hemos tenido la mala experiencia de no tener nada. Y usted se pregunta, uy, pero qué contrastes tiene mi vida. Hace un mes tenía y hoy no tengo nada. Y yo digo, bueno, ¿y Dios? ¿Qué pasa conmigo? Pero entonces tenemos que concluir que es por una mala administración. Porque al final los bienes se recuperan, porque nosotros somos los bendecidos. Nosotros somos los bendecidos y por tal razón los bienes los vamos a recuperar. El problema no son los bienes, sino el administrador. Entonces, si tú al día de hoy estás diciendo, uy, en serio, creo que mi mala administración me ha llevado a la realidad en la que estoy, que es que no tengo absolutamente nada y mi vida va así, en un vaivén y no puedo esperar ni siquiera nada de mí. Pero en ese tiempo, mis amados, así como el joven de nuestra historia, mal administró los recursos, pero también aprendió. Y yo creo que nosotros, con esa enseñanza a la cual Dios nos está exponiendo en productividad, vamos a aprender a administrar nuestros recursos, porque Dios nos está preparando para algo mayor. Entonces les leo las estadísticas que tal vez nos veamos identificados. Según el DANE, después del 2020, cuando terminó pandemia, las personas empezaron a realizar gastos relacionados con viajes, ¿sí? Quienes después de la pandemia digo, es que me voy, ya no aguanto más estar encerrado. Además también gastos en ropa, ¿sí? No es que toda mi ropa quedó por allá encerrada un buen tiempo y ya nada me queda, gastemos en ropa. Y también en entretenimiento. También, pese a la recesión económica que hubo, el desempleo aumentó y se devaluó el peso. Pero a pesar de eso, la tasa de endeudamiento de los colombianos aumentó un 52% en comparación al año anterior. Además, las tarjetas de crédito, también muchísimas más personas aumentaron en el consumo de tarjetas de crédito y en septiembre del 2021 aumentó posicionándose en un 66,9% frente al septiembre del año pasado. También
después de que empezamos a usar tapabocas, la venta de maquillaje para ojos aumentó también un 20%. Y los grupos de consumo donde más invirtieron fue entretenimiento, 7,3%, gastos varios, 6,7%, y alimentos, 6,3%. Tal vez usted dice, uy, yo fui el que adquirí un viaje después de pandemia. Yo fui el que me endeudé con una tarjeta de crédito. Yo fui la que quedó en desempleo, pero aún así seguí con el ritmo de vida que llevaba. Y puede que nosotros, sí, tal vez usted no aparezca acá también mencionado, pero usted también se identifica en que no bien administró su recurso. Después, en ese tiempo, sí, al día de hoy usted concluye, saca conclusiones. Pero quiero que te preguntes, ¿qué mentalidad tienes tú a la hora de administrar? ¿De un consumidor o de un administrador fiel? Y quiero que tú te confrontes. ¿Soy una persona consumidora o soy un administrador fiel? ¿Todos los recursos que Dios me da los administro o solo pienso en que necesito consumir? Todo lo que me llega, mejor dicho, no es lo que me demora en llegar, que ya lo voy gastando. O como el joven de nuestra historia, antes de que me llegue el dinero, ya lo debo todo. Entonces, confrontémonos allí. ¿Yo qué pensamiento tengo a la hora de administrar? ¿Soy un consumidor o un administrador fiel? Y encontré una historia en el 2011, imagínense, no sé si alguno, yo tenía 11 años, no recuerdo que en su momento la escuché, pero acá muy seguramente alguno la escucha, que dice que en China, un joven llamado Xiao Wan, de 17 años, tomó la decisión de vender un riñón por adquirir un iPhone y un iPad. Uy, qué exagerado. Y tal vez usted no ha vendido un riñón. Usted no ha sido la persona que ha vendido su riñón aún, pero también ha hecho cambios que usted se evalúa y no los cuenta. Sí, usted ha hecho decisiones que dicen, no, mejor ni digo nada porque me empiezan a criticar. Porque usted es consciente que no fue una decisión coherente. Entonces, volvamos a preguntar, ¿en realidad mi mentalidad es de un administrador fiel o de un consumidor? Y quiero que hoy digas conmigo esta frase: para la productividad, la diligencia. ¿Qué se necesita para ser productivo? Diligencia. Porque si nosotros no somos diligentes en nuestra área productiva, vamos a ahogar la administración que Dios quiere darnos. Entonces Dios nos confirma en su palabra que es fiel en lo poco también, ¿qué? Lo será en lo mucho. Y por tal razón nuestra provisión es inagotable. Así que nosotros no necesitamos retener, sino administrar. Así que para la productividad, ¿qué necesitamos? Diligencia. Necesitamos aprender de diligencia para crecer en nuestra productividad. Entonces, si vieron redes sociales, ¿cómo se llama el título de la prédica? Administrando desde la mentalidad de bendecidos. Entonces ya creo que ahí vamos a posicionarnos, mis amados, porque entendemos que el ritmo de administración que llevamos no nos va a llevar a nada. Pero todo se trata de dos cosas. Primero, usted está aquí, muchos estamos aquí en una mentalidad de necesidad y codicia, pero necesitamos dar un paso hacia empezar a administrar, pero desde una mentalidad de bendecidos. ¿Vamos a administrar desde dónde? Una mentalidad de bendecidos. Entonces vamos a ver 3 principios claves, usted los va a apuntar, los va a tener súper presentes y va a profundizar también en esa palabra. Y el primer principio es que yo soy el bendecido y no las cosas. ¿Cuál es el primer principio? Yo soy el bendecido. Dígale al que tiene a su lado, tú eres el bendecido, no las cosas. Y creo que todos nos hemos visto envueltos en el pensamiento es que el celular que yo tengo es bendecido. ¡Qué bendición mi universidad! ¡Qué bendición tengo yo de poder trabajar en esta empresa! Y toda nuestra bendición, siempre decimos, es externa. ¡Qué bendición que yo tengo que ponerme! Y todo es una bendición externa. Pero quiero que recuerdes que el bendecido eres tú, no las cosas que tienes. Efesios 1:3 nos dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿A quién ha bendecido Dios? ¿A quién?
a nosotros. Dios me bendijo a mí, no ninguna de las cosas que yo administro. Pero lo bueno es que como yo soy el bendecido, las cosas que administro también serán gobernadas por la buena administración. Entonces yo soy el bendecido y ningún bien material está bendecido. Entonces esto nos debe libertar, porque tal vez las cosas que has administrado no han sido bien, pero lo bueno es que tú no perdiste, porque el bendecido eres tú. Pero es necesario que nos posicionemos en esa verdad. El bendecido aquí soy yo. Pero si nosotros no tenemos conciencia de eso, vamos a seguir pensando que todo lo externo es lo bendecido y yo de bendición no tengo nada. Entonces el heredero, ¿se recuerdan el texto bíblico donde Dios nos dice, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo? Un heredero no piensa en consumir, porque ¿cuál es el problema cuando la heredad se pierde? ¿Qué pasa con esas familias que pierden la herencia? Ya no tiene sentido, ¿cierto? Pero nosotros somos herederos y por tal razón mi mentalidad como hijo de Dios no es gastar, no es, mejor dicho, me dieron la herencia y como el joven voy es buscando en dónde la voy a gastar, sino que mi mentalidad es de un administrador porque soy heredero. Entonces, yo creo que estamos trayendo el orden de Dios a nuestras vidas y como es esta serie, Dios nos está dando ojos espirituales, primeramente para discernir, para después también poseer y después administrar, ¿sí? Creemos que Dios nos está llevando a descubrir, poseer y administrar riquezas. Pero mis amados, para que ese punto, ese orden se lleve, se requiere una estatura espiritual. Se requiere que nosotros entendamos lo que Dios está gestando en este tiempo. Porque así como un niño, a un niño, ¿quiénes tienen la experiencia de tener sobrinos, niños? Aquí Ángeles dice yo. Muy seguramente Ángeles, si recibe algo de dinero, no le va a dar al niño, ¿sí? Tome los 50. ¿Qué va a hacer un niño con 50? Ni sabe que son 50, él va de una vez a la tienda, me regala un chicle y paga con los 50, porque él no tiene conciencia de qué se le está dando. Pero nosotros estamos posicionando en la mentalidad de bendecido porque Dios nos va a llevar a administrar. ¿Cuánto creen eso? Dios me va a llevar a administrar riquezas. Y como me va a llevar a administrar riquezas, yo necesito estar en la estatura precisa para ser alguien fiel para recibirla. Entonces, vamos a pasar al segundo principio, que es que Dios nos da el poder para recibir. ¿Dios nos da el poder para qué? Recibir. Primeramente nos da ese poder. Y 2 Corintios 9:10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién es el que da semilla? Dios. ¿Quién es el que da el pan? Dios. Por tal razón, mis amados, Dios provee tanto para nuestras necesidades como también para el fluir productivo. Pero se requiere la estatura de nosotros para que no nos comamos el pan y no nos comamos la semilla. Porque cuando nosotros no podemos discernir qué es pan y qué es semilla, nunca vamos a multiplicar nada. Entonces se necesita de esa estatura espiritual de bendecido, que es nuestro primer principio, para estar preparados con lo que Dios nos quiere dar. Porque Dios da semilla al que siembra. ¿Cuántos sembradores hay aquí? También da comida al que come y aquí todos comemos. Por tal razón Dios provee también para nuestras necesidades, pero también para su productividad según su propósito. Entonces se requiere, mis amados, que permanezcamos fieles en la palabra que estamos recibiendo. Porque cuando Dios dice va a desatar ese fluir productivo, ese fluir es su instrucción, pero también los recursos. Dios nos va a dar la idea como jóvenes para crecer en nuestra productividad, pero también los recursos que se necesitan para materializar esa idea. Pero se requiere el discernimiento por parte de Dios para no comernos lo que no debemos comer, sino sembrar. Así que, volviendo al ejemplo del niño, Dios nos da según nuestra capacidad. Así que bueno que tú pienses, ¿será que yo estoy siendo ese niño que Dios me ha dado, pero yo ni siquiera sé qué tengo en mi mano? No sé qué hacer con 200,000 pesos que ahorré, porque una vez pienso, vi algo en Instagram que me lo tengo que comprar es ya.
Y no podemos diferenciar lo que Dios está diciendo, no. Hay una idea que quiero darte a ti, pero se requiere que tengas estatura espiritual para administrar. Porque si no, mis amados, Dios nos da según nuestra capacidad. Pero yo estoy segura que la capacidad que Dios nos ha dado es ilimitada. Así como esa parábola en que Él le dio a todos, también por igual, pero cada quien la desarrolló también según su capacidad. Entonces todos aquí somos capaces, todos aquí tenemos esa genética, por tal razón ese fluir productivo está en nosotros, pero se requiere que podamos tener claro qué Dios me está mostrando en este tiempo, cómo debo corregir mis finanzas, porque lo que Dios quiere darme se requiere de mayor estatura. Entonces el segundo principio es que Dios me da poder ¿para qué? Recibir. Dios me da poder para recibir y también para multiplicar las riquezas. Entonces vamos a recordar, primer principio, ¿cuál es? ¿Quién es el bendecido? Yo y no las cosas, ¿sí? El bendecido soy yo, ninguna de las cosas que administro. Segundo, Dios es quien me da el poder para recibir y para multiplicar. Así que soy altamente competente para recibir lo que Dios en este tiempo quiere darme. No soy ya un niño que no sabe qué hacer con lo que se le entrega, sino que puedo diferenciar, puedo discernir lo que es pan y de lo que es semilla. Así que el tercer punto es libertad en nosotros. ¿Por qué? Porque dice que nosotros no generamos las riquezas, sino que las gestionamos. ¿Sí? Si usted se ha creído que es que yo soy es un motor de generar, de crear, pues no. Aquí lo que nosotros no generamos, sino que gestionamos. Dígale al que tiene a su lado. Tú no generas, tú gestionas. Nosotros no generamos riquezas, sino que las gestionamos. Y quiero que leamos Deuteronomio 8:18, que dice: recuerda siempre que el Señor tu Dios es el que te da el poder para obtener las riquezas y Él lo hace para cumplir la promesa hecha ante tus antepasados. Entonces, mis amados, nosotros no generamos riquezas, las gestionamos. Y todo se hace según propósito, como entendíamos esa primera conclusión. Todo se sujeta a propósito y por tal razón la productividad está dentro del propósito. Yo no ando detrás de las riquezas de este mundo porque no soy un subyugado, sino que voy detrás del Creador, que es quien me da la capacidad para gestionarlas. Entonces, concluimos que nosotros no somos dueños, sino administradores, porque cuando entendemos esa realidad, yo confío en que Dios es quien me da todo lo que necesito conforme a su propósito y también me da la sabiduría para administrarlo. Entonces, si tú en ese tiempo has estado con ese pensamiento, con esa dualidad de que de mi vida yo he mal gestionado muchas cosas y entre esas muchas cosas, mis finanzas. Y mis finanzas hoy no son bien administradas, pues de igualmente, como ese joven que leímos al principio, Dios también quiere darnos una enseñanza. Y en ese tiempo es bueno que nosotros estemos atentos a la corrección. Podemos decir, bueno, sí, en realidad, si me pongo a analizar, porque es bueno que usted a veces piense, ¿sí? No es que me llegó el dinero y de una vez ni supe yo qué pasó con esa plata, ni supe en qué embolaté. Pero es bueno que usted piense, haga un control de ingresos y egresos. Diga, Señor, recibí tanto y ese tanto primero tengo esa parte fiel de mi diezmo y de ahí en más empiezo a administrar. Y que usted pueda tener un seguimiento donde usted se evalúe, uy, esta vez me gasté tanta plata en salidas que no eran tan necesarias. Tal vez Dios me está también diciendo ahí, bueno, hay que ajustarnos. En este tiempo también compré cosas que no necesitabas, pero iba por ahí con esa mentalidad de que todo lo que veo lo necesito. Entonces debo decir, no, mi mentalidad es de un posicionado en gestión, en que soy un administrador fiel. Yo ya no puedo continuar con ese pensamiento de que todo lo necesito, todo lo que quiere usted se hace creer que lo necesita y así anda con sus finanzas, sino que usted puede decir, no, necesito evaluar cómo estoy administrando, porque la realidad, mis amados, y la intención de que usted pueda evaluar cómo está administrando
es porque Dios quiere darle más, porque Dios lo crea a usted capaz de darle semilla, de desatar ese fluir productivo en usted. Pero si nosotros no estamos enterados, eso nunca va a pasar. Y las finanzas van a seguir siendo un tropiezo en su propósito. Porque como nos decía el asesor, ese es, mejor dicho, el trabajo y me voy a la iglesia. No, que Dios tiene contigo propósito y vienes acá en una dinámica. Pero el todo es que empieces a trabajar por una mala administración, que me metí en un montón de deudas por la mala administración. Y ahora necesito hacer horas extras y trabajar domingos todo el día, no me queda tiempo ni para ir a célula. Y por estar en esa mala administración, estamos obstruyendo el propósito. Pero el todo es que tú te corrigas y digas, ya yo no puedo continuar con esa mala administración. Dios ya me está llamando a otro fluir y yo necesito otra estatura. Así que yo quiero que te pongas en pie, puedas orar ahí a Dios, puedas evaluar y preguntarte a ti mismo, hasta el momento, ¿cómo he administrado? ¿Cómo ha sido esa gestión de recursos? ¿Por qué sigo esa parte ahí tapada? ¿Y por qué sigo ocultando a Dios el orden que mis finanzas necesitan? Porque como les decía, esas estadísticas parecen un poco locas, pero tal vez esa finanza usted tampoco la muestra a sus mentores, que ni se enteren en que yo me gasto el dinero, porque qué vergüenza, porque usted mismo sabe que está mal gestionando. Pero hoy quiero que puedas aprender de esa corrección y puedas decir en tu vida, Señor, yo creo que en este tiempo tú me estás llamando a una estatura espiritual mayor. Yo creo, Padre Celestial, que ese fluir productivo que tú tienes para nosotros, tu Hijo, Señor, se desatará. Y tú ya nos has posicionado en la mentalidad de bendecidos, no de necesitados, no de gente que codicia, no gente que se cree dueña, Señor, sino gente que está posicionada en la mentalidad de hijo, heredero. Y por tal razón, Señor, creo que en este tiempo en el que tú nos vas a dar también la idea y los recursos, en el que nos vas a dar, Señor, semilla, sabremos sembrar. Porque tú, Padre, eres un Dios bueno, que nos da para lo que necesitamos, pero también para producir conforme a tu propósito, Señor. Yo te pido perdón porque por mi mala administración he estorbado el propósito que tú tienes para conmigo. Pero entiendo que todo se sujeta a propósito y yo decido, dile ahí, yo decido traer el orden de Dios a mis finanzas. Yo decido no perseguir la riqueza, sino que ir detrás del dueño. Yo decido que el orden de Dios también entra a mis recursos y empiezo a administrar desde una mentalidad diferente, desde una mentalidad que entiende que en Dios todo tiene propósito y destino, Señor. Yo bendigo a estos jóvenes, papá, y creo que tú nos expones a esta palabra y nos afirmas, porque mayores cosas nos llevarás a administrar. Y creo que nuestra mentalidad no será impedimento para recibir lo que de ti proviene, papá. Yo los bendigo en tu nombre, Padre, y creo que estamos preparados en nuestra mentalidad para recibir lo que tú nos quieres llevar a administrar, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, papá, y creo que en este tiempo, con los ojos espirituales, discernimos tus riquezas, las poseemos y también las administramos con sabiduría, papá. Te damos gracias a ti, en Cristo Jesús. Amén.